Ella es inútil, dijo don Braulio Mendoza mientras empujaba a su hija hacia adelante. Las palabras cayeron como piedras en un pozo seco, resonando en el silencio polvoriento del patio. Soledad sintió como sus rodillas temblaban bajo la falda de algodón gastado, como el sol de la tarde le quemaba la nuca inclinada. No alzó la vista. Conocía cada grieta de aquellas baldosas desparejas, cada mancha de humedad en el muro de adobe frente a ella. Las había memorizado durante 22 años, de miradas bajas y disculpas susurradas. Don Esteban Velasco, el hombre que había venido a buscarla como si fuera ganado o un saco de semillas, permaneció callado. Soledad sintió el peso de su mirada, pero no se atrevió a devolverla. «No sabe coser sin pincharse los dedos hasta sangrar», continuó su padre, con esa voz áspera que ella había aprendido a temer más que al trueno. «Quema el pan, rompe los platos, tropeza con su propia sombra». Hizo una pausa, y Soledad supo lo que venía. Lo había escuchado 1000 veces. Su madre, que en paz descanse, lloró cada día por haber traído al mundo una hija tan torpe. Eso no era cierto. Soledad recordaba las manos suaves de su madre acariciándole el cabello, su voz cantarina diciendo: «Tienes ojos que ven cosas hermosas, mi niña». Pero su madre llevaba 5 años bajo tierra, y con ella se había ido la única voz que alguna vez la había defendido. Desde la ventana de la cocina, su hermana Beatriz observaba. Bella Beatriz, de 18 años, con sus bordados perfectos que se vendían en la plaza, con sus tortillas redondas como lunas llenas, con su risa que hacía sonreír incluso al párroco. Beatriz no la miraba con crueldad, sino con algo peor: lástima. «Las tierras del Arroyo Sur son suyas, don Esteban», dijo su padre, cambiando de tono como quien cierra un negocio. «A cambio de llevársela. Es lo justo». ¿Lo justo? La palabra resonó en la mente de Soledad. ¿Qué había de justo en ser intercambiada por hectáreas de tierra seca? ¿En ser declarada inútil delante de un extraño? ¿En ser el precio de las deudas de su padre? Pero no dijo nada. Nunca decía nada. El pueblo entero sabía que don Braulio Mendoza estaba arruinado. Malas cosechas, peores decisiones y el orgullo de un hombre que prefería culpar al destino antes que admitir sus errores. Soledad había escuchado las conversaciones susurradas, había visto cómo las familias vecinas dejaban de visitarlos, cómo los comerciantes negaban crédito, y sabía, con la certeza pesada de una sentencia, que ella era considerada parte del problema. Una boca más que alimentar, una hija que no atraería pretendientes con dote, un fracaso silencioso que caminaba por la casa como un recordatorio viviente de la mala suerte. Había intentado. Dios sabía cuánto había intentado. Se levantaba antes del alba para practicar las puntadas que Beatriz dominaba con facilidad, pero sus dedos torpes convertían la tela en un campo de batalla de hilos enredados y manchas de sangre. Había memorizado las recetas de su abuela, midiendo cada ingrediente con precisión desesperada, pero el fuego parecía tener voluntad propia en sus manos, convirtiendo masas doradas en carbón amargo. Había cargado jarras de agua, alimentado gallinas, barrido patios, siempre con el corazón acelerado por el miedo a romper, derramar, arruinar, y siempre, invariablemente, algo salía mal. «Torpe», le decía su padre. «Distraída», suspiraba Beatriz. «Diferente», murmuraban las vecinas con ese tono que era mitad compasión, mitad condena. «Diferente», esa palabra la perseguía como una sombra. Porque cuando las otras muchachas del pueblo conversaban sobre patrones de costura o recetas de conservas, Soledad se encontraba observando la forma en que la luz atravesaba las hojas de los árboles, creando encajes de sombra y oro sobre la tierra. Cuando debía concentrarse en amasar el pan, su mente vagaba trazando las líneas de las montañas en el horizonte, memorizando la curva exacta donde el cielo besaba la tierra. Tenía un secreto, pequeño y celosamente guardado.
En un baúl bajo su cama, envueltos en tela vieja, descansaban pedazos de papel rescatados, márgenes de documentos desechados, el reverso de cartas antiguas, y sobre ellos, dibujados con carbón robado de la cocina, con jugo de moras que manchaba sus dedos de púrpura, vivía otro mundo. El mundo como ella lo veía, cada pluma de cada ave, cada pétalo de cada flor silvestre, cada arruga en el rostro curtido de los campesinos que pasaban por el camino. Pero esos dibujos eran su vergüenza secreta, no su orgullo, porque ¿de qué servían? No alimentaban a nadie, no cosían ropa, no generaban ingresos, eran, como ella, hermosos e inútiles. Trato hecho entonces, la voz de su padre la devolvió al presente abrasador, al patio donde su destino se decidía como si fuera un intercambio de mercado. El silencio se extendió. Soledad contó sus propios latidos. 1, 2, 3. Trato hecho, dijo finalmente don Esteban Velasco. Su voz era grave, tranquila, sin el tono de triunfo ni de lástima que ella había anticipado. Era simplemente firme, como la tierra bajo los pies, como el horizonte que nunca se mueve, aunque uno camine hacia él durante días. «Prepare sus cosas, señorita», añadió, y por primera vez Soledad detectó algo inesperado: respeto. La había llamado señorita, no muchacha o criatura como hacía su padre. Soledad asintió sin alzar la vista, dio media vuelta y caminó hacia la casa con pasos que sentía prestados, como si sus piernas pertenecieran a otra persona. A sus espaldas escuchó el tintineo de monedas, el murmullo de conversaciones sobre linderos y documentos, el sello final de su venta. En su habitación, tan pequeña que apenas cabía el catre estrecho y el baúl carcomido, Soledad se sentó en el borde de la cama. Sus manos, esas manos torpes que nunca habían hecho nada bien según su padre, temblaban sobre su regazo. Miró por la ventana angosta hacia el campo que se extendía más allá de las tierras empobrecidas de su familia. En algún lugar allá afuera, más allá de las colinas doradas por el sol poniente, estaba la hacienda de don Esteban Velasco, su nuevo hogar, su nuevo dueño. Inútil, resonó la palabra en su cabeza. Pero en lo profundo de su pecho, donde nadie más podía ver, donde ni siquiera ella misma se atrevía a mirar muy a menudo, algo pequeño y obstinado susurró: «Todavía no saben quién soy realmente». Era un pensamiento frágil, fácil de aplastar, pero estaba ahí. Y con manos temblorosas, Soledad comenzó a empacar sus pocas pertenencias, doblando cuidadosamente la tela que envolvía sus dibujos secretos en el fondo del baúl, donde nadie pensaría en buscar. El carromato se alejó de la hacienda Mendoza, cuando el sol apenas comenzaba su descenso hacia el horizonte. Soledad iba sentada en la parte trasera, su pequeño baúl a un lado, su cuerpo rígido como una estatua de sal. No miró atrás. No había nada que ver que valiera la pena recordar. Don Esteban Velasco conducía en silencio, las riendas flojas entre sus manos curtidas, permitiendo que los caballos marcaran su propio paso por el camino de tierra. No era un camino fácil. Serpenteaba entre campos abandonados, cruzaba arroyos poco profundos, donde el agua cantaba sobre las piedras, trepaba colinas suaves que ofrecían vistas de un valle que se extendía como una manta verde y dorada bajo el cielo infinito. Soledad observaba todo con una intensidad que hacía arder sus ojos. Cada árbol solitario en medio de los campos, cada cerca de madera grisácea por el sol, cada formación de nubes que proyectaba sombras viajeras sobre la tierra. Sus dedos se movían involuntariamente, trazando líneas invisibles en el aire, memorizando ángulos y texturas. Era un hábito antiguo, inconsciente. El mundo entraba por sus ojos y sus manos ansiaban devolverlo al papel. «¿Tiene frío, señorita?». La voz de don Esteban la sobresaltó. Era la primera vez que hablaba desde que habían dejado la propiedad de su padre, y el sonido rompió el silencio como una piedra lanzada a un estanque. «No, señor», respondió Soledad rápidamente, su voz apenas un susurro.
Mantuvo la mirada fija en sus manos. «Hay una manta bajo el asiento si cambia de opinión», dijo él, y luego volvió el silencio. No era un silencio incómodo, notó Soledad con sorpresa. Don Esteban no parecía esperar conversación ni llenar el espacio vacío con palabras huecas. Simplemente existía. Guiaba los caballos con movimientos económicos, ajustaba su sombrero de ala ancha cuando el sol le daba directo en los ojos y de vez en cuando silbaba una melodía baja que se mezclaba con el crujir de las ruedas y el tintineo de los arneses. Soledad se atrevió a mirarlo de reojo. Don Esteban Velasco no era joven, tal vez tenía 35 o 36 años, con líneas alrededor de los ojos que hablaban de muchas horas bajo el sol. Su rostro era angular, marcado, del tipo que no se consideraría hermoso, pero que tenía una cierta solidez tranquilizadora. Manos grandes, hombros anchos bajo la camisa de trabajo, botas gastadas pero bien cuidadas. No vestía como un rico, pero tampoco como un hombre en apuros. Había una economía práctica en todo lo que llevaba puesto, cada prenda con un propósito. Su padre mencionó que tiene 23 años, dijo don Esteban de repente, sin voltear a mirarla. 22, señor, corrigió Soledad suavemente, y luego se mordió el labio, temiendo haber sonado impertinente. 22, repitió él asintiendo. Perdone el error. Otro silencio. El camino comenzó a subir una pendiente más pronunciada. Los caballos redujeron el paso, sus músculos trabajando bajo el pelaje brillante de sudor. Don Esteban no los apuró. Cuando llegaron a la cima, detuvo el carromato por completo. «Mire allá», dijo, señalando hacia adelante. Soledad levantó la vista y su aliento se detuvo. El valle se abría ante ellos como un secreto revelado. Campos cultivados se extendían en parcelas ordenadas, alternando tonos de verde esmeralda y dorado ámbar. Un río serpenteaba a través del paisaje, capturando el sol como un hilo de plata fundida. Y en el centro, protegida por un círculo de árboles antiguos, se alzaba una casa de adobe de 2 pisos, con un techo de tejas rojas que brillaban como brasas en la luz dorada de la tarde. Alrededor de la casa, corrales limpios, un huerto generoso, un molino cuyas aspas giraban perezosamente en la brisa. «Esa es mi tierra», dijo don Esteban, y había algo en su voz que Soledad no pudo identificar del todo. ¿Orgullo? ¿Amor? Nuestra tierra, ahora. Soledad sintió un nudo en la garganta. Era hermoso, más hermoso de lo que había imaginado, y eso de alguna manera lo hacía peor. Porque un lugar así merecía a alguien competente, a alguien que pudiera contribuir, a alguien que no fuera ella. «Debe decepcionarlo mucho», susurró, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «Lo que mi padre le dijo, que no sirvo para nada». Don Esteban permaneció en silencio durante un largo momento. Hizo un sonido suave con la lengua, y los caballos reanudaron la marcha, comenzando el descenso hacia el valle. Cuando finalmente habló, su voz era reflexiva. «Su padre es un hombre amargado, señorita Mendoza. Los hombres amargados ven el mundo a través de un vidrio sucio. Todo les parece feo y sin valor». Hizo una pausa. «Yo prefiero limpiar el vidrio antes de juzgar». Soledad parpadeó, sorprendida. No sabía qué responder a eso. No sabía si debía responder. «Mi esposa murió hace 3 años», continuó don Esteban, y ahora había una pesadez en sus palabras que no había estado ahí antes. Fiebre, rápida y cruel. La tierra siguió dando frutos, los animales siguieron necesitando cuidados, la casa siguió de pie, pero algo se vació. ¿Entiende? Soledad asintió lentamente, aunque no estaba segura de entender del todo. «Doña Clara, mi vecina, me ayudó, cocinaba, limpiaba, me decía que debía casarme otra vez, encontrar una mujer joven y fuerte que llenara la casa de niños». Se rió sin humor. «Pero yo no quería reemplazarla, no de esa manera, no por obligación o conveniencia». «Entonces, ¿por qué?» Soledad se calló, horrorizada por su propia audacia al cuestionar. «¿Por qué acepté el trato de su padre?», terminó él.
Los caballos pisaban ahora tierra más plana, acercándose a los campos cultivados, porque necesitaba esas tierras del arroyo sur. Tienen agua buena todo el año, incluso en sequía, y porque se detuvo considerando sus palabras, porque cuando su padre hablaba de usted, vi algo que reconocí. ¿Qué cosa, señor? A alguien que está en el lugar equivocado, como un árbol que intenta crecer en suelo pobre. No es que el árbol sea malo, es que el suelo no sirve. Giró ligeramente la cabeza hacia ella, apenas lo suficiente para que Soledad viera su perfil. Pensé que tal vez aquí el suelo sería mejor. Algo cálido y peligroso comenzó a desplegarse en el pecho de Soledad. Era tan frágil que temía incluso nombrarlo. Esperanza. No se atrevía. La esperanza era algo para personas que tenían derecho a ella. El carromato cruzó un pequeño puente de madera sobre el río Cantarín y entró en el camino principal que conducía a la casa. Una mujer mayor apareció en el porche, secándose las manos en el delantal. Su cabello blanco brillaba como plata bajo el sol moribundo, y su rostro estaba surcado de arrugas que hablaban de muchas sonrisas. «Don Esteban», llamó, bajando los escalones con agilidad sorprendente. Volvió justo a tiempo para la cena. «Doña Clara», saludó don Esteban, deteniendo los caballos frente a la casa. «Le presento a la señorita Soledad Mendoza. Será la nueva dueña de casa». Doña Clara estudió a Soledad con ojos agudos y amables a la vez. El tipo de mirada que ve más allá de la ropa gastada y los hombros encorvados. Soledad sintió que la examinaban como un libro abierto, cada página de sus fracasos visible bajo esa mirada penetrante. Pero cuando doña Clara sonrió, fue con genuina calidez. «Bienvenida, niña», dijo simplemente. «Se ve exhausta. Venga, hay agua fresca y sopa caliente. Mañana será tiempo suficiente para preocupaciones». Don Esteban bajó del carromato y extendió una mano hacia Soledad. Ella la miró durante un segundo que pareció eterno, esa mano grande, callosa, ofrecida sin exigencia, y luego la tomó. Sus pies tocaron la tierra de su nuevo hogar, y por primera vez en 22 años, Soledad Mendoza se preguntó si tal vez, solo tal vez, podría haber un lugar en el mundo donde ella encajara. La casa de don Esteban Velasco olía a hierbas secas y madera antigua. No era grande, pero cada rincón hablaba de manos cuidadosas, vigas de madera pulida, pisos de baldosas de barro que brillaban con décadas de cera, ventanas con contraventanas pintadas de azul añil. Las paredes gruesas de adobe mantenían el interior fresco a pesar del calor exterior, y por todas partes había señales de una vida vivida con intención. Un chal de mujer doblado sobre un respaldo, botas alineadas junto a la puerta, una jarra de flores silvestres en la mesa. Soledad se quedó de pie en el umbral de la sala principal, su baúl a sus pies, sin atreverse a entrar más allá sin permiso. Doña Clara revoloteaba entre la cocina y el comedor, preparando platos con la familiaridad de quien conoce cada rincón de un lugar. «Su habitación está arriba», dijo don Esteban, levantando el baúl con facilidad. «La segunda puerta a la izquierda. Era el cuarto de costura de mi esposa. Tiene buena luz por las mañanas». Subieron por escaleras de madera que crujían suavemente bajo sus pies. El pasillo del segundo piso era angosto pero acogedor, con 3 puertas cerradas y una abierta al final, que revelaba lo que claramente era la habitación principal. Don Esteban se detuvo frente a la segunda puerta, la abrió con el hombro y entró. La habitación era más grande que toda el área donde Soledad había dormido en casa de su padre. Una cama de verdad con cabecera de madera tallada, cubierta con una colcha de retazos en tonos de azul y crema. Una cómoda con espejo manchado por el tiempo. Una silla junto a la ventana que daba al huerto y luz. Tanta luz entrando por esa ventana que el cuarto parecía hecho de sol líquido. «El baño está al final del pasillo», dijo don Esteban, depositando el baúl a los pies de la cama. «Doña Clara dejó ropa limpia en la cómoda. Debe de ser puede que le quede». No terminó la frase.
No necesitaba hacerlo. Soledad tragó saliva. «Es muy hermosa, señor. Gracias». Él asintió, incómodo con la gratitud, y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, su mano en el marco. «Señorita Mendoza, aquí no hay horarios estrictos ni reglas complicadas. Trabajamos con el sol. Levantamos temprano, descansamos cuando oscurece. Si necesita algo, pregunte. Si rompe algo, lo arreglamos. Si no sabe hacer algo, aprenderemos juntos». Hizo una pausa. «¿Entendido?» «Sí, señor». «Esteban», dijo él suavemente. «Puede llamarme Esteban». Y luego se fue, dejándola sola en esa habitación llena de luz y posibilidades aterradoras. Los primeros días fueron un desastre predecible. La mañana después de su llegada, Soledad se despertó con el canto del gallo y bajó las escaleras decidida a demostrar su valor. Encontró la cocina vacía, doña Clara aún no había llegado, y decidió preparar el desayuno, pan tostado y café, simple, incluso ella podía hacerlo. 15 minutos después, el pan estaba carbonizado y el café derramado por toda la estufa, el líquido oscuro chisporroteando sobre el hierro caliente y llenando la cocina de humo amargo. Soledad estaba de rodillas, tratando frenéticamente de limpiar el desastre con un trapo cuando escuchó pasos en las escaleras. «Buenos días», dijo don Esteban. Esteban se corrigió mentalmente, apareciendo en la puerta. Evaluó la escena con una mirada tranquila. El pan arruinado, el café regado, Soledad con lágrimas amenazando con caer. Esperó la reprimenda, el suspiro, las palabras que confirmarían lo que su padre había dicho. «El fuego de leña es traicionero», dijo Esteban simplemente, acercándose a la estufa y ajustando las rejillas de ventilación. «Muy caliente en un lado, muy frío en el otro. Tomóme meses aprenderlo cuando me mudé aquí». Tomó otro pedazo de pan de la caja, lo colocó en la plancha con movimientos precisos. «Aquí, en este rincón, siempre tuesta parejo. Cuente hasta 30, dele vuelta, cuente otros 30. Soledad lo observó, atónita. No había enojo en su voz, ni siquiera frustración, solo instrucción. En cuanto al café, continuó preparando una nueva jarra. «El secreto es no llenarlo hasta arriba. Deje espacio para que hierva sin derramarse. Así». Vertió agua hasta 3/4, añadió los granos molidos, lo colocó sobre la parte más fresca de la estufa. Paciencia. El café pide paciencia. Se sentaron juntos a desayunar. Pan perfectamente tostado, café aromático, queso fresco que doña Clara había dejado el día anterior, y Esteban habló sobre los planes del día: revisar los campos de trigo, reparar una cerca en el corral norte, llevar muestras de grano al molino. ¿Qué puedo hacer yo?», preguntó Soledad tímidamente. Esteban consideró la pregunta. «¿Sabe cuidar gallinas? Puedo intentarlo». «Entonces ese será su dominio», dijo con un atisbo de sonrisa. «Las gallinas necesitan agua fresca, algo de grano y que alguien recoja los huevos. Si lo hace mejor que yo, que siempre las asusto y se niegan a poner durante días, será un triunfo». Las gallinas resultaron ser criaturas caprichosas e impredecibles. La primera vez que Soledad entró al gallinero, tropezó con el balde de agua y empapó la mitad del piso. La segunda vez pisó sin querer la cola del gallo, que se lanzó contra ella en una furia de plumas y graznidos indignados. La tercera vez logró recolectar 6 huevos, pero al salir chocó con el marco de la puerta y rompió 4. Cada vez esperaba la crítica. Cada vez, Esteban simplemente limpiaba el desastre con ella, ofrecía una sugerencia tranquila: «Camine más despacio, las gallinas son nerviosas», y seguía adelante. Doña Clara, que venía cada tarde a ayudar con la cena, era igualmente paciente. Cuando Soledad intentó cortar verduras y las rebanadas salieron en tamaños absurdamente disparejos, la mujer mayor simplemente dijo: «Las zanahorias no se ofenden por su forma. Todas saben igual en la sopa». Pero la mayor sorpresa llegó al tercer día. Soledad se había levantado antes del amanecer
incapaz de dormir con el peso de sus fracasos acumulados. Bajó las escaleras en silencio, tomó un chal y salió al porche. El mundo estaba pintado en tonos de índigo y plata. Esa hora mágica, cuando la noche y el día se encuentran en el horizonte. El aire olía a tierra húmeda y hierba fresca. Se sentó en los escalones del porche y casi sin pensarlo sacó uno de sus pedazos de papel escondidos y un trozo de carbón. Sus manos, tan torpes con todo lo demás, se movían con certeza mientras capturaba la línea de las montañas distantes, la forma de los árboles recortados contra el cielo que se aclaraba, la delicada espiral de humo saliendo de la chimenea de Doña Clara a lo lejos. Estaba tan absorta que no escuchó la puerta abrirse detrás de ella. ¿Es usted quien dibujó eso? Soledad se sobresaltó tan violentamente que casi dejó caer el papel. Giró y encontró a Esteban de pie en el umbral, completamente vestido para el día de trabajo, observando por encima de su hombro. Su primer instinto fue esconder el dibujo, aplastarlo, destruir la evidencia de su inutilidad. Pero sus manos no obedecieron. Se quedaron congeladas, sosteniendo el papel como si fuera algo vivo. Lo siento, señor, no quise. Es solo que no podía dormir y... Las palabras tropezaban unas con otras en su prisa por disculparse. Esteban no dijo nada. Extendió la mano, no exigiendo sino pidiendo, y después de un momento de terrible incertidumbre, Soledad le entregó el dibujo. Él lo estudió durante un silencio que pareció durar años. Sus ojos recorrieron cada línea, cada sombra. Su rostro no revelaba nada. Finalmente levantó la vista hacia el paisaje real que ella había capturado, luego nuevamente al papel, como comparando. «Es exacto», dijo en voz baja, «cada árbol, cada curva del valle. Pero también es...» buscó la palabra. «También es más que exacto. Es como se siente estar aquí al amanecer». Soledad parpadeó confundida. Nadie había descrito su arte así antes. Nadie había dicho que era más que algo. «¿Tiene más?», preguntó Esteban. Y por primera vez desde que había llegado, Soledad dijo la verdad completa. «Sí, muchos más». Esteban subió con ella a la habitación y esperó mientras Soledad, con manos temblorosas, abría el baúl y sacaba la tela que envolvía sus dibujos secretos. Los extendió sobre la cama como si fueran cartas de un juego prohibido. Había más de 30, pájaros con cada pluma detallada, flores silvestres con sus estambres y pétalos capturados en carbón suave, el rostro arrugado del viejo herrero del pueblo, sus ojos conteniendo décadas de historias, las manos de su madre, el único dibujo que había hecho de memoria después de su muerte, entrelazadas en rezo. Esteban los examinó uno por uno, sin prisa. No tocó ninguno, solo los observó con esa quietud que Soledad estaba empezando a reconocer como su forma de pensar profundamente. «¿Alguna vez vendió alguno?», preguntó finalmente. «¿Vender?». Soledad casi se rió ante la idea. «No, señor, son solo dibujos. No sirven para nada». «Ahí es donde se equivoca», dijo Esteban, levantando el dibujo de un campo de girasoles que ella había hecho 2 veranos atrás. «Este me muestra cómo plantar el próximo campo. Este tomó el boceto de un nido de pájaros. Me enseña cómo construir mejor refugio para las aves que protegen mis cultivos. Este eligió el retrato del herrero. Captura el alma de un hombre. Eso no es inútil, señorita Mendoza. Eso es ver el mundo de una manera que otros no pueden». Algo dentro de Soledad comenzó a quebrarse. No dolorosamente, sino como hielo que se derrite bajo el sol. «¿Podría dibujar mis tierras?», preguntó Esteban. «Los campos, los límites, el curso del río. Necesito mapas adecuados, y los que tengo son de hace 20 años. El río cambió su curso. Algunos campos están diferentes. Si pudiera capturar eso...». «Puedo intentarlo», susurró Soledad. «Entonces tenemos un trato. Yo le enseño el fuego de la estufa. Usted me enseña a ver mi propia tierra como usted la ve». Los días tomaron un nuevo ritmo. Cada mañana,
Soledad se levantaba con el alba y salía a caminar por la propiedad con papel y carbón. Esteban la acompañaba cuando podía, señalando límites, explicando para qué servía cada sección de tierra. Aquí plantamos maíz en primavera, este campo descansa este año, el arroyo allá nunca se seca, incluso en agosto. Y Soledad dibujaba. Sus manos, tan inútiles con agujas e hilos, se movían con precisión absoluta capturando ángulos, distancias, proporciones. No solo dibujaba mapas, dibujaba la tierra viva, el trigo madurando en ondas doradas, las rocas que marcaban antiguos límites, los árboles que daban sombra al ganado. Por las tardes practicaba las tareas domésticas con doña Clara. Seguía quemando ocasionalmente el pan, seguía rompiendo un plato de vez en cuando, pero la frecuencia disminuía. Y cuando sucedía, nadie la llamaba torpe. Doña Clara simplemente decía, mañana saldrá mejor. Y Esteban, barriendo los pedazos rotos, comentaba, tengo muchos platos, solo tengo una dibujante. Una tarde, 3 semanas después de su llegada, Soledad presentó a Esteban un mapa completo de sus tierras. Lo había dibujado en una pieza grande de papel que doña Clara había conseguido en el pueblo, usando tinta diluida en lugar de carbón para mayor permanencia. Cada campo estaba marcado, cada fuente de agua señalada, cada estructura identificada. En los márgenes había añadido pequeños bocetos de las plantas que crecían en cada sección, los animales que pastaban allí. Esteban extendió el mapa sobre la mesa del comedor y lo estudió durante largos minutos. Luego se frotó la mandíbula, pensativo. «Esto es extraordinario», dijo finalmente. «Soledad, esto vale más que esas tierras del arroyo que le di a su padre». Ella sintió calor subir a sus mejillas. «Es solo un dibujo». «No, es conocimiento hecho visible, es...» Buscó las palabras. «Es un regalo». Al día siguiente, Esteban cabalgó hasta el pueblo. Regresó al atardecer con una caja de papel fino, lápices de grafito verdaderos, tintas de colores. Los colocó sobre la mesa frente a Soledad como si fueran tesoros. «Para la artista de la casa», dijo simplemente. Esa noche, Soledad lloró por primera vez desde que había llegado, pero no de tristeza. Lloró porque por primera vez en su vida alguien había visto su don y lo había llamado valioso. Y en la quietud de su habitación llena de luz, comenzó a preguntarse si tal vez su padre había estado equivocado, si tal vez ella no era inútil, si tal vez, solo tal vez, había encontrado el suelo adecuado donde finalmente podía echar raíces. El cambio llegó gradualmente, como el amanecer que no anuncia su llegada, sino que simplemente se hace presente. Soledad ya no caminaba con los hombros encorvados por la casa. Sus manos, ocupadas constantemente con papel y lápiz, olvidaban ser torpes. Doña Clara notó que la muchacha cantaba suavemente mientras trabajaba en el huerto, melodías que probablemente no sabía que estaba tarareando. Y Esteban la observaba con una expresión que la anciana reconocía bien. Había visto esa misma mirada en su propio esposo décadas atrás. Una mañana, Esteban entró a la cocina donde Soledad dibujaba las hierbas medicinales que crecían junto al pozo. Llevaba su sombrero de viaje y botas limpias. «Voy al pueblo», anunció. «Hay una feria comercial hoy. Los mercaderes de la ciudad vienen a comprar productos locales». Hizo una pausa. «Me gustaría llevar algunos de sus dibujos, si me da permiso». Soledad levantó la vista sorprendida. «¿Mis dibujos? ¿Para qué?» «Para mostrarlos. Tengo curiosidad por saber si otros ven lo que yo veo». El corazón de Soledad comenzó a latir más rápido. ¿Y si no les gustan? ¿Y si se ríen? Esteban se acercó, su presencia sólida y tranquilizadora. «Entonces sabremos que no tienen ojos para ver belleza, pero creo que se sorprenderá». Con manos temblorosas, Soledad seleccionó 6 dibujos.
el mapa detallado de las tierras de Esteban, 2 estudios de plantas medicinales con sus nombres y propiedades escritos cuidadosamente al margen, un paisaje del valle al atardecer, el retrato de doña Clara sonriendo mientras amasaba pan, y un conjunto de pájaros nativos de la región. Esteban los envolvió con cuidado en tela encerada y partió cuando el sol apenas había despejado las montañas. Las horas que siguieron fueron las más largas que Soledad había experimentado. Intentó dibujar, pero sus manos temblaban. Intentó ayudar a doña Clara con la comida, pero olvidaba qué estaba haciendo a mitad de cada tarea. Finalmente, la anciana le dio una escoba y le dijo que barriera el porche, solo para mantenerla ocupada. «Está asustada», observó doña Clara, no como pregunta sino como hecho. «¿Y si Esteban se arrepiente de haberme traído aquí?» Las palabras escaparon en un susurro. «¿Y si decide que mi padre tenía razón?» Doña Clara dejó de picar cebollas y miró a Soledad con esos ojos penetrantes. «Niña, ese hombre ha sonreído más en estas últimas semanas que en 3 años. Su casa tiene vida otra vez. Cree que eso no vale nada. Pero yo no sé cocinar bien. Rompo cosas, no sé. Y él no sabe dibujar, ni ver el mundo como usted lo ve, ni hacer que esta casa vieja sienta como un hogar otra vez». La anciana sacudió la cabeza. «Las personas no son herramientas, Soledad. No existimos para ser útiles en un solo sentido. Existimos para completarnos unos a otros». Esteban regresó cuando el sol comenzaba su descenso. Soledad lo vio desde la ventana de su habitación y su corazón casi se detiene. Bajó las escaleras corriendo. Luego se obligó a caminar con dignidad. Luego volvió a correr porque no podía soportar la incertidumbre ni un segundo más. Él estaba descargando bolsas del carromato, su rostro impasible. Cuando la vio acercarse, se detuvo. «¿Y bien?», preguntó Soledad sin aliento. ¿Qué dijeron?» Esteban se quitó el sombrero lentamente, lo giró entre sus manos. La tortura de ese silencio fue insoportable. Entonces sonrió, no una sonrisa pequeña, sino amplia, genuina, transformadora. «Vendí todo». Soledad parpadeó. «¿Qué?» «Los 6 dibujos, vendidos en menos de 1 hora». Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño saco de monedas que tintineó con peso promisorio. «El mapa. Un topógrafo lo compró por el doble de lo que pedí. Dijo que nunca había visto trabajo tan preciso. Los estudios de plantas. El boticario los quería. El paisaje. Un comerciante rico lo compró para su esposa. El retrato de doña Clara». Se rió. «3 personas se pelearon por él, y los pájaros, el maestro de escuela los quiere para enseñar a los niños». Soledad se quedó completamente quieta, incapaz de procesar las palabras. «Pero eso no es todo», continuó Esteban. «El comerciante que compró el paisaje me preguntó si usted podría hacer más. Quiere comprar una serie completa de las 4 estaciones. Y el boticario quiere ilustraciones para un libro que está escribiendo sobre plantas medicinales de la región». Hizo una pausa, sus ojos brillando. «Soledad, hay pedidos reales, pagados por adelantado». Las piernas de Soledad dejaron de sostenerla. Se sentó en los escalones del porche, las manos sobre su rostro, y comenzó a llorar. Esteban se sentó a su lado, sin tocarla, solo presente. «¿Está bien?» «No soy inútil», susurró entre lágrimas. «No soy inútil». «Nunca lo fue», dijo él suavemente. «Solo necesitaba que alguien lo viera. Pero la felicidad, como Soledad aprendería pronto, es frágil». Y en el pueblo, entre los comentarios admirados sobre la misteriosa artista que había aparecido de la nada, un rumor viajó. Viajó por los caminos polvorientos, cruzó campos, llegó a oídos que no debería haber alcanzado. Don Braulio Mendoza escuchó que su hija inútil estaba ganando dinero con dibujitos. Escuchó que vivía cómodamente en la hacienda de Velasco. Y escuchó algo más peligroso, que había valor en ella después de todo. Y los hombres, como don Braulio, nunca pueden soportar haber desperdiciado algo valioso. 3 días después,
El polvo en el camino anunció la llegada de visitantes. Soledad estaba en el huerto, dibujando calabazas para un nuevo pedido, cuando escuchó el sonido de cascos. Levantó la vista y su sangre se heló. Don Braulio Mendoza descendía de su caballo frente a la casa, acompañado por otro hombre que Soledad no reconocía. Un hombre grueso, vestido con ropas caras que no ocultaban su mirada calculadora. Su padre lucía exactamente como lo recordaba, rostro amargo, postura rígida de quien carga resentimiento como si fuera armadura. Esteban salió de la casa secándose las manos. Su expresión se endureció al reconocer al visitante. Don Braulio saludó con frialdad cortés. No esperaba su visita. «He venido por mi hija», dijo don Braulio sin preámbulos. Su voz atravesó el aire como un látigo. «Soledad, ven aquí». Soledad se quedó paralizada, el lápiz cayendo de sus dedos. «Su hija vive aquí ahora», respondió Esteban con voz tranquila pero firme, «según el acuerdo que usted mismo propuso. El acuerdo era que usted se la llevaría como sirvienta, tal vez esposa si resultaba útil, no que la convirtiera en...». Hizo un gesto despectivo, «en alguna clase de artista de feria». El hombre gordo a su lado habló por primera vez, su voz oleosa. «Don Rodrigo Salinas para servirle, prestamista y comerciante. Don Braulio me debe una suma considerable. Hemos llegado a un arreglo. Su hija cancelará la deuda, convirtiéndose en mi esposa». Soledad sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Eso es imposible», dijo Esteban, su voz bajando peligrosamente. «Soledad no está en venta. Ya no está en venta». Don Braulio se rió con amargura. «La vendía usted por tierras, Velasco, y ahora resulta que esa inútil tiene un talento que puede pagar mis deudas. Es mi hija, me pertenece». «Pertenecerse a alguien y ser de alguien son cosas diferentes», replicó Esteban. «Ella tiene derecho a elegir». «¿Elegir?». Don Braulio escupió la palabra como veneno. «¿Desde cuándo las mujeres eligen? Especialmente las que fueron tan inútiles que ni siquiera podían hervir agua sin quemarse». Giró hacia Soledad, que había comenzado a caminar lentamente hacia ellos, atraída por el horror de la escena. «Soledad, empaca tus cosas, vienes conmigo. Te casarás con don Rodrigo la próxima semana». «And you». La voz de Soledad salió como un susurro estrangulado. Don Rodrigo la examinó como se examina ganado en el mercado. «Escuché que dibujas bien. Eso servirá. Mis negocios necesitan documentación, ilustraciones para catálogos. Serás útil finalmente». Esa palabra, útil, como si todo su valor se redujera a cuánto dinero podía generar, cuántas deudas podía pagar, cuánto provecho podían sacar de ella. «Estos dibujitos, como los llamas con tanto desprecio», dijo Esteban, su voz controlada pero temblando de furia contenida, «han generado más ingresos en 3 semanas que tus campos en 3 años. Soledad tiene un don extraordinario, y tú lo desperdiciaste, lo enterraste bajo tus propias inseguridades. No me hables de desperdicio», siseó don Braulio, «tú que pagaste buenas tierras por una criatura torpe. Aunque supongo que encontraste la manera de sacarle provecho, ¿verdad? Explotando su trabajo mientras juegas al señor benevolente». Esteban dio un paso adelante, y Soledad vio algo que nunca había visto en él. Ira pura. «Sal de mi propiedad, ahora». «Saldremos cuando mi hija venga con nosotros», insistió don Braulio. «Es la ley. Ella me pertenece hasta que se case, y yo decido con quién». Don Rodrigo añadió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Puedo hacer las cosas fáciles o difíciles, Velasco. Tengo influencias en el pueblo, jueces, alguaciles. Si es necesario, usaré la ley para recuperar lo que legalmente pertenece a su padre». Soledad los escuchaba hablar sobre ella como si fuera un objeto, un recurso, una mercancía a ser negociada. Y algo dentro de ella, algo que había comenzado a crecer en las últimas semanas, algo frágil pero real, comenzó a marchitarse. Miró a Esteban, que la observaba con una pregunta muda en sus ojos. «¿Qué quieres hacer?». Miró a su padre,
con su rostro lleno de codicia apenas disfrazada de autoridad paternal. Miró a don Rodrigo, imaginando una vida de servicio a sus negocios, sus dibujos convertidos en herramientas de comercio sin alma. Necesito pensar, susurró. No hay nada que pensar, rugió su padre. Eres mi hija, harás lo que te ordene. Pero Soledad ya había dado media vuelta y corría hacia la casa, subiendo las escaleras hacia su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Se dejó caer al suelo, la espalda contra la madera, y cubrió su rostro con las manos. Abajo, escuchaba voces elevadas. Esteban diciéndoles que se fueran. Su padre insistiendo que regresaría con las autoridades. Cascos de caballos alejándose finalmente. Y luego, silencio. Soledad miró alrededor de su habitación. La cama cómoda, la ventana llena de luz, los dibujos colgados en las paredes, los materiales de arte sobre el escritorio. Y se preguntó cuánto tiempo más podría llamar a este lugar su hogar. Porque conocía a su padre, y sabía que hombres como don Rodrigo siempre conseguían lo que querían. Tal vez había sido tonta al creer que podía escapar de lo que era. Tal vez el suelo nunca había importado. Tal vez algunos árboles simplemente no estaban destinados a crecer. Soledad permaneció en su habitación hasta que el sol comenzó a ocultarse. No dibujó, no lloró más. Simplemente se sentó junto a la ventana, mirando el valle que se teñía de naranja y púrpura, preguntándose cómo algo tan hermoso podía existir en un mundo tan cruel. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Soledad, niña, soy yo, doña Clara». Soledad abrió la puerta. La anciana entró cargando una bandeja con té y pan dulce, pero sus ojos estaban llenos de una determinación que no admitía negativas. «Siéntese», ordenó con gentileza, y Soledad obedeció. Doña Clara sirvió el té en silencio, luego se sentó en la silla frente a ella. «¿Sabe qué veo cuando la miro?» Soledad sacudió la cabeza. «Veo a mi hija», dijo la anciana suavemente. «Murió de parto hace 30 años. Tenía su edad. También creía que no era suficiente, que decepcionaba a todos». Y sus ojos se humedecieron. Le hubiera gustado conocerla. Le hubiera dicho lo que yo le digo ahora. Usted vale más que la opinión de cualquier hombre sobre usted. Pero la ley... «Al diablo con la ley», interrumpió doña Clara con fiereza inesperada. «La ley está escrita por hombres que nunca han tenido que vivir bajo su peso. ¿Sabe cuánto ganó con esos 6 dibujos?» Sacó un pequeño libro de cuentas de su delantal. 40 pesos de plata. ¿Sabe cuánto es eso? Es más de lo que don Braulio gana en 6 meses buenos. Es suficiente para comprar su propia libertad, si decide hacerlo. Soledad la miró con ojos muy abiertos. «Esteban guardó cada centavo para usted», continuó la anciana. «Ni siquiera tocó una moneda. Dijo que era su trabajo, su dinero. Él solo pidió su permiso para vender». Tomó las manos de Soledad entre las suyas, arrugadas y fuertes. «Niña, tiene opciones. Su padre no puede obligarla a nada si usted tiene medios para sostenerse, pero dijo que traería a las autoridades. Las autoridades respetan el dinero más que la tradición, y usted tiene un don que genera dinero». Doña Clara apretó sus manos. «La pregunta no es si puede escapar, es si quiere hacerlo». Cuando doña Clara se fue, Soledad bajó las escaleras lentamente. Encontró a Esteban sentado en el porche, mirando el cielo oscurecido. No se giró cuando ella se sentó a su lado, pero su cuerpo se tensó ligeramente. «Lo siento», dijo Soledad, «por el problema que causé. Debería haber sabido que mi padre...» «No se disculpe por la crueldad de otros», interrumpió Esteban. Su voz sonaba cansada. «Eso no es su carga». Permanecieron en silencio durante un largo momento. Las cigarras cantaban en la oscuridad y la luna comenzaba a asomarse sobre las montañas. «¿Se irá con ellos?», preguntó finalmente Esteban, y había algo roto en la pregunta. «No lo sé», admitió Soledad. «Tengo miedo». «Yo también». Soledad lo miró sorprendida. «¿Usted? ¿De qué tiene miedo?» Esteban respiró profundo. «De que se vaya,
de que este lugar vuelva a estar vacío, de que se detuvo, luchando con las palabras. Cuando mi esposa murió, juré que nunca volvería a sentir, que era más seguro estar solo. Pero luego usted llegó, con sus dibujos escondidos y su forma de ver luz donde otros solo ven tierra. Y ahora, finalmente la miró, y sus ojos brillaban en la penumbra. Ahora tengo miedo de perder algo que no sabía que podía volver a tener. El corazón de Soledad latió con fuerza. No vine aquí buscando amor, continuó él. Vine buscando tierras, pero encontré algo mucho más valioso. Encontré a alguien que hace que esta casa sienta como hogar otra vez. Alguien que me recuerda que el mundo es hermoso. Hizo una pausa. La dejaré ir si eso es lo que quiere. Pero antes de que decida, necesita saber. Si se queda, no será como sirvienta o como conveniencia. Será como mi igual, como mi socia, como... Tragó saliva. Como la mujer que espero algún día pueda amarme tanto como yo he comenzado a amarla a ella. Soledad sintió lágrimas calientes deslizarse por sus mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de algo tan abrumador que no tenía nombre. Yo, nunca, nadie... No podía formar las palabras. No necesita responder ahora, dijo Esteban suavemente. Solo necesita saber que tiene opciones. Puede quedarse por elección, no por obligación. Puede irse si lo desea. Puede tomar su dinero y comenzar en otro lugar. Sea lo que sea que decida, la apoyaré. Soledad cerró los ojos y, por primera vez en su vida, se permitió considerar no lo que otros querían de ella, sino lo que ella quería para sí misma. Quería dibujar hasta que sus dedos dolieran. Quería despertar con la luz dorada entrando por su ventana. Quería escuchar la risa de doña Clara en la cocina. Quería sentir la presencia tranquila de Esteban a su lado, recordándole que era suficiente exactamente como era. Quería quedarse, pero más que eso, quería elegir quedarse, y había una diferencia abismal entre ambas cosas. Voy a luchar, susurró finalmente. No sé cómo, pero no volveré con él. No me casaré con ese hombre. Voy a luchar por quedarme aquí. Esteban tomó su mano grande y cálida envolviendo la suya. Entonces, lucharemos juntos. La mañana siguiente, amaneció con una claridad cristalina que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba. Soledad se levantó antes del alba, pero no para dibujar. Tenía un propósito diferente hoy. Esteban ya estaba despierto, preparando café en la cocina. Cuando ella entró, él levantó la vista y algo pasó entre ellos sin palabras. Determinación compartida, miedo compartido, esperanza compartida. Doña Clara viene en 1 hora, dijo Esteban. Tiene un plan. La anciana llegó acompañada de 2 personas más. Don Joaquín Heredia, el notario del pueblo, un hombre delgado de gafas redondas y expresión seria, y Padre Vicente, el párroco, cuyo rostro bondadoso estaba marcado por la preocupación. Se sentaron todos alrededor de la mesa del comedor, y doña Clara tomó la palabra. Don Braulio regresará hoy con don Rodrigo y posiblemente con el alguacil. Comenzó sin rodeos. Intentará reclamar a Soledad por derecho paternal. Necesitamos presentar un caso que lo contradiga públicamente. ¿En qué terreno legal?, preguntó Esteban. Don Joaquín se ajustó las gafas. El derecho paternal es fuerte, pero no absoluto. Si podemos demostrar 3 cosas, tenemos oportunidad. Primero, que Soledad es mayor de edad y capaz de mantenerse económicamente. Segundo, que el acuerdo original entre don Braulio y don Esteban constituyó una transferencia legal de custodia. Tercero, que don Rodrigo está utilizando deudas como coerción para un matrimonio forzado, lo cual la Iglesia no puede sancionar. El padre Vicente asintió. Un matrimonio debe ser consentido libremente por ambas partes. Si la señorita Mendoza testifica bajo juramento que no consiente, no puedo bendecir tal unión. Pero mi padre dirá que soy desobediente, que estoy siendo influenciada, comenzó Soledad. Por eso necesitamos evidencia pública de su competencia e independencia, interrumpió doña Clara. Señaló hacia los dibujos que decoraban las paredes. Estos.
Necesitamos llevarlos al pueblo. Necesitamos que todos vean no solo su talento, sino los contratos, el dinero que ha ganado, los pedidos que tiene. Necesitamos que el pueblo entero sea testigo de que usted no es la muchacha inútil que su padre describió. Soledad sintió pánico trepar por su garganta. ¿Exhibirlos? ¿Públicamente? Es la única manera, dijo Esteban suavemente. Su padre cuenta con la vergüenza y el silencio. Si quitamos esos, quitamos su poder. Durante las siguientes horas, trabajaron con intensidad febril. Soledad reunió todos sus dibujos. Los vendidos habían sido reemplazados por nuevos pedidos completados. Esteban preparó el carromato. Don Joaquín escribió documentos atestiguando los ingresos de Soledad y la naturaleza del acuerdo original. Doña Clara empacó comida, porque sabía que sería un día largo. Cuando todo estuvo listo, Soledad se quedó mirando la colección de su trabajo extendida sobre la mesa. Cada dibujo representaba una parte de su alma expuesta al mundo. La idea de llevarlos a la plaza del pueblo, donde todos pudieran juzgarlos, criticarlos, rechazarlos, le provocaba náuseas. «Tengo miedo», admitió en voz baja. Esteban se acercó y colocó una mano gentil en su hombro. El miedo significa que le importa, que está arriesgando algo verdadero. Eso no es debilidad, es coraje. ¿Y si nadie viene? ¿Y si a nadie le importa? Entonces sabremos que lo intentamos. Pero Soledad esperó hasta que ella lo mirara. Creo que se sorprenderá. Su trabajo habla por sí mismo. Solo necesita permitirle hacerlo. Doña Clara apareció en la puerta, sosteniendo algo envuelto en tela. Antes de que nos vayamos, necesita ponerse esto. Desenvolvió el paquete revelando un vestido simple pero hermoso, de algodón azul con bordados blancos en el cuello. Era de mi hija. Nunca pudo usarlo. Sería un honor que usted lo llevara hoy. Soledad sintió un nudo en la garganta. Tomó el vestido con manos temblorosas. No sé qué decir. Diga que luchará. Eso es todo lo que necesito escuchar. Partieron cuando el sol alcanzaba su cenit. El carromato iba cargado con dibujos cuidadosamente envueltos, documentos legales y 4 personas unidas por un propósito común. El camino al pueblo nunca había parecido tan corto y tan interminable a la vez. Cuando las primeras casas aparecieron en el horizonte, Soledad vio que la plaza principal ya estaba llena de gente. Día de mercado, perfecto y aterrador a partes iguales. Esteban encontró un espacio cerca del centro de la plaza, bajo los árboles antiguos que daban sombra. Comenzaron a descargar, montando una exhibición improvisada con tablas y caballetes que don Joaquín había traído. Las personas empezaron a acercarse, curiosas. Murmullos se expandieron como ondas en agua. ¿Son esos los dibujos de los que todos hablan? ¿Es ella, la hija de Mendoza? Pensé que era torpe e inútil. Cada susurro era un alfiler en la piel de Soledad, pero se obligó a mantenerse erguida. Se obligó a colgar cada dibujo con manos firmes. Se obligó a respirar. Y entonces, desde el otro extremo de la plaza, vio 3 figuras a caballo acercándose. Su padre, don Rodrigo, y entre ellos el alguacil con su insignia brillando al sol. Habían llegado. La confrontación estaba a punto de comenzar. Don Braulio desmontó con movimientos bruscos, sus botas levantando polvo al golpear el suelo. El alguacil lo siguió con expresión incómoda. Un hombre joven que claramente prefería estar en cualquier otro lugar. Don Rodrigo bajó con más cuidado, sus ojos ya calculando el valor de los dibujos exhibidos. «Ahí está», rugió don Braulio señalando a Soledad. «Mi hija, secuestrada y obligada a trabajar como esclava. Alguacil, exijo que arreste a este hombre». Un murmullo recorrió la multitud que se había formado. Soledad sintió todas las miradas sobre ella, pesadas como piedras. Pero Esteban dio un paso adelante, colocándose junto a ella. No delante, sino a su lado. «Secuestro es una acusación grave, don Braulio.
dijo don Joaquín, adelantándose con sus documentos, especialmente considerando que usted mismo firmó un acuerdo transfiriendo la custodia de su hija a cambio de tierras. Tengo los documentos aquí. Eso fue antes de saber que tenía valor, estalló don Braulio, y varias personas en la multitud jadearon ante la admisión. Entonces, reconocen, intervino el padre Vicente con voz firme, que la entregó creyéndola sin valor y ahora quiere reclamarla porque descubrió que puede explotarla económicamente. Don Braulio se puso rojo. Es mi hija. Tengo derecho. Los derechos vienen acompañados de responsabilidades, respondió el párroco. ¿Alguna vez la protegió, la valoró, la amó como un padre debe amar? La mantuve, la alimenté durante 22 años. Y la llamó inútil, dijo una voz desde la multitud. Era el boticario, sosteniendo uno de los dibujos de plantas que había comprado. Yo pagué buen dinero por su trabajo. ¿Eso es inútil? Yo también, añadió el topógrafo, apareciendo entre la gente. Su mapa es la pieza más precisa que he visto en 30 años de profesión. Ella dibujó a mi madre, dijo una mujer joven con lágrimas en los ojos. Capturó su esencia de una manera que ningún daguerrotipo podría. Ese dibujo es mi posesión más preciada. Uno a uno, las personas que habían comprado su trabajo comenzaron a hablar. El maestro de escuela, el comerciante rico, la viuda que había encargado un retrato de su difunto esposo. Sus voces se elevaban, defendiendo el talento de alguien a quien nunca habían conocido personalmente, pero cuyo trabajo había tocado sus vidas. Don Rodrigo, viendo que el control de la situación se les escapaba, intervino con voz melosa. Esto es muy conmovedor, pero irrelevante. Don Braulio me debe 3,000 pesos. Acordamos que su hija cancelaría la deuda convirtiéndose en mi esposa. Ese es un contrato legal. Un contrato que involucra a una persona que nunca dio su consentimiento, replicó don Joaquín. La señorita Mendoza es mayor de edad. Bajo la ley, usted no puede obligarla a casarse. ¿No puedo? Don Rodrigo sonrió con frialdad. Don Braulio es su padre. Él da el consentimiento por ella. No si ella lo niega públicamente ante la iglesia, declaró el padre Vicente. Señorita Mendoza, se volvió hacia ella, consiente libre y voluntariamente en este matrimonio. Todos los ojos se fijaron en Soledad. El silencio era absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Esta era su oportunidad. Podía hablar o podía callar. Podía luchar o podía rendirse. Podía ser la muchacha que siempre había sido, silenciosa, obediente, invisible, o podía convertirse en alguien nuevo. No, dijo Soledad, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. No consiento. Eres una desobediente, gritó su padre, una ingrata, después de todo lo que hice por ti. Algo se quebró dentro de Soledad. Años de silencio, de disculpas, de encogerse para ocupar menos espacio. Todo se rompió como cristal bajo presión. ¿Todo lo que hiciste por mí? Su voz temblaba, pero no de miedo, de furia. Me llamaste inútil cada día de mi vida. Me hiciste creer que era una carga, un error, una decepción. Destruiste cada pequeña chispa de confianza que intentaba construir. Dio un paso adelante y don Braulio retrocedió ante la ferocidad en sus ojos. Me vendiste como si fuera ganado, y ahora que descubriste que tengo valor, ¿quieres reclamarme? No, no te pertenezco, nunca más. Soledad. Su padre intentaba recuperar autoridad, pero su voz sonaba hueca. Estos dibujos, Soledad señaló hacia la exhibición, son míos. Este talento es mío. El dinero que gané es mío, y mi vida es mía para vivirla como yo elija. Miró a don Rodrigo con desprecio. No soy parte de ninguna transacción. No soy moneda de cambio para pagar tus deudas. Soy una persona. La multitud estalló en aplausos. No todos. Había rostros escandalizados, personas murmurando sobre respeto y tradición, pero suficientes. Suficientes para que Soledad supiera que no estaba sola. El alguacil carraspeó incómodo. Don Braulio, no veo causa para arresto aquí. La señorita es mayor de edad.
gana su propio dinero y ha declarado públicamente su voluntad. Bajo la ley, tiene derecho a rechazar el matrimonio. Esto no ha terminado, amenazó don Braulio, pero su voz había perdido fuerza. Sí lo está, dijo Esteban con firmeza. Tiene sus tierras. Eso fue el acuerdo. Soledad se queda donde es valorada. Don Rodrigo evaluó la situación con ojos fríos. Era un hombre de negocios, después de todo. 1.500 pesos, dijo finalmente. Si don Braulio paga la mitad de su deuda ahora, consideraré el resto cancelado. Pero no me interesa una esposa que viene contra su voluntad. Demasiado problemático. Don Braulio miró a su hija con odio puro. Te arrepentirás de esto. Morirás sola y olvidada, como todos los que desobedecen el orden natural. Soledad sostuvo su mirada sin pestañear. Si el orden natural significa ser tu propiedad, entonces prefiero vivir contra natura. Su padre escupió en el suelo, montó su caballo y se alejó al galope. Don Rodrigo lo siguió más lentamente, ya calculando dónde recuperar sus pérdidas. El alguacil se encogió de hombros y se retiró discretamente. Y entonces doña Clara estaba abrazando a Soledad y el padre Vicente estaba sonriendo. Y don Joaquín estaba guardando sus documentos con satisfacción profesional. La multitud se dispersaba lentamente, muchos deteniéndose ante la exhibición para mirar más de cerca, para hacer preguntas sobre comisiones, para tocar los dibujos con reverencia. Esteban esperó hasta que el tumulto disminuyó, luego tocó suavemente el brazo de Soledad. ¿Está bien? Soledad se giró hacia él y por primera vez en su vida sintió algo que nunca había experimentado: orgullo por sí misma. Estoy perfectamente bien, dijo, y lo decía en serio. El sol comenzaba su descenso cuando finalmente desmontaron la exhibición. Casi todos los dibujos tenían marcas de vendido o encargado. El bolso de monedas que Esteban cargaba de vuelta al carromato era notablemente más pesado que el que habían traído. Pero Soledad no pensaba en el dinero. Pensaba en las caras de las personas que se habían detenido a admirar su trabajo. En la anciana, que había llorado frente al retrato de un campo de lavanda porque le recordaba a su juventud. En el niño pequeño, que había señalado el dibujo de un colibrí con asombro puro. En el comerciante que había pedido una serie completa de las montañas que rodeaban el valle. Pensaba en cómo, por primera vez, su don no era algo que esconder, sino algo que compartir. Lo hizo extraordinariamente bien, dijo doña Clara mientras subían al carromato. Su madre estaría orgullosa. Esas palabras fueron las que finalmente quebraron la compostura de Soledad. Lloró todo el camino de vuelta, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. Esteban no dijo nada, solo le ofreció su pañuelo y mantuvo una mano cerca, disponible si ella necesitaba sostenerla, pero sin exigir nada. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los encargos llegaban casi diariamente. Soledad trabajaba desde el amanecer hasta que la luz se desvanecía, y Esteban instaló una lámpara especial en su habitación para que pudiera trabajar por las noches si lo deseaba. Pero lo que más cambió no fue el trabajo, fue la forma en que habitaba el espacio. Soledad caminaba por la casa con la cabeza erguida. Reía abiertamente cuando doña Clara contaba historias escandalosas del pueblo. Cantaba mientras regaba el huerto, y poco a poco las tareas domésticas que una vez habían sido su tormento se volvieron más fáciles, no porque se volviera perfecta en ellas, sino porque dejó de medir su valor por cuán bien las ejecutaba. Quemó el pan una mañana y simplemente se rió. Bueno, las gallinas comerán bien hoy. Esteban la miró con tal ternura que Soledad sintió calor extenderse por su pecho. ¿Qué? Preguntó ella, limpiándose harina de la mejilla. Nada, dijo él suavemente. Solo me gusta verte feliz. Fue una noche de luna llena cuando todo cambió entre ellos. Soledad había estado trabajando en un encargo particularmente complejo, una ilustración de toda la flora nativa del valle
para el Museo de Historia Natural de la ciudad capital, y sus ojos estaban cansados. Salió al porche para descansar y encontró a Esteban sentado en los escalones mirando las estrellas. ¿Puedo sentarme?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Siempre, respondió él, haciéndole espacio. Se sentaron en compañía silenciosa durante un rato, escuchando el coro de cigarras y el susurro del viento en los árboles. Soledad pensaba en cuánto había cambiado su vida en solo unos meses. Cómo este hombre tranquilo había visto algo en ella que ni siquiera ella misma había visto. «Esteban», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Aquella noche, antes de ir al pueblo, dijiste algo». Él se tensó ligeramente. «Dije muchas cosas. Dijiste que esperabas que algún día yo pudiera amarte tanto como tú habías comenzado a amarme». Giró para mirarlo, y en la luz plateada de la luna vio vulnerabilidad en sus ojos. «No necesito algún día». Esteban la miró con tal intensidad que Soledad sintió que el mundo entero contenía el aliento. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que ya te amo. No sé exactamente cuándo comenzó. Tal vez cuando no gritaste la primera vez que quemé el desayuno, o cuando compraste esos lápices como si fueran tesoros, o cuando te paraste a mi lado en la plaza sin intentar hablar por mí». Su voz temblaba, pero era firme. «Estoy diciendo que este es mi hogar no porque sea hermoso o cómodo, sino porque tú estás aquí». Esteban cerró los ojos, y cuando los abrió, brillaban con emoción contenida. «Soledad Mendoza, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? ¿De verdad esta vez, no como transacción, sino como elección?» «Sí», dijo ella sin dudar. «1000 veces sí». Él la besó entonces, suave y reverente, como si fuera algo precioso que podría romperse. Y Soledad, que toda su vida había sido tratada como algo frágil e inútil, finalmente entendió la diferencia entre ser frágil porque eres débil y ser preciosa porque eres valiosa. Se casaron un mes después, en una ceremonia pequeña e íntima. El padre Vicente ofició con lágrimas en los ojos. Doña Clara lloró abiertamente. Todo el pueblo vino a celebrar, no por obligación sino por afecto genuino hacia la pareja que había desafiado las expectativas. Soledad usó el vestido de la hija de Doña Clara, alterado con bordados que ella misma había diseñado, pájaros y flores entrelazados, simbolizando libertad y crecimiento. Esteban usó su mejor traje, aunque seguía pareciendo más cómodo con botas de trabajo que con zapatos lustrados. Pero lo que más recordaría Soledad de ese día no fue la ceremonia ni la celebración. Fue el momento cuando, intercambiando votos, Esteban tomó sus manos y dijo: «Prometo ver tu don cuando tú lo olvides. Prometo ser tu suelo fértil cuando el mundo sea tierra seca. Prometo amarte no a pesar de tus imperfecciones, sino incluyéndolas, porque son parte del todo hermoso que eres». Y Soledad respondió: «Prometo no esconderme más. Prometo creer que merezco el espacio que ocupo. Prometo amarte con la misma paciencia que me mostraste cuando más la necesitaba». Los años siguientes trajeron prosperidad que ninguno había anticipado. Los dibujos de Soledad se volvieron famosos en toda la región. Ilustró libros de botánica, creó mapas para el gobierno, pintó retratos para familias adineradas. Pero su trabajo favorito seguía siendo capturar la belleza simple de su valle, las estaciones cambiantes, los animales silvestres, la forma en que la luz besaba las montañas al amanecer. Esteban expandió las tierras, usando los mapas detallados de Soledad para optimizar los cultivos. La hacienda prosperó, pero siempre mantuvo su carácter acogedor. Doña Clara se mudó permanentemente a una casita que construyeron para ella en la propiedad, declarando que no pensaba perderse ni un día de verlos florecer. Y florecieron. 3 años después de su boda, Soledad dio a luz a una niña. La llamaron Clara Mercedes, Clara por la anciana que había creído en ella, Mercedes por su madre. La pequeña tenía los ojos observadores de su madre y la quietud contemplativa de su padre.
Cuando la niña tenía 4 años y ya mostraba inclinación por los lápices y el papel, Soledad la sentó en su regazo una tarde y le contó una historia. Había una vez una niña que creía que no servía para nada. Comenzó, acariciando el cabello oscuro de su hija. El mundo le dijo que era torpe, inútil, una decepción, y ella casi lo creyó. «¿Qué pasó, mami?», preguntó Clara con ojos muy abiertos. Encontró el suelo adecuado, encontró personas que la regaron con bondad en lugar de crítica, y descubrió que nunca había sido la planta equivocada, solo había estado en el jardín equivocado. Besó la frente de su hija. «Tú, mi amor, crecerás en un jardín donde cada flor es bienvenida, donde ser diferente es celebrado, no castigado». Clara asintió solemnemente, luego volvió a sus dibujos, ya mostrando un talento que haría llorar de orgullo a su madre. Esa noche, mientras Soledad y Esteban se sentaban en su porche, ahora renovado y expandido, pero aún su lugar favorito, ella apoyó la cabeza en su hombro. «¿Sabes qué es lo más irónico?», murmuró. «Mi padre me llamó inútil, pero resultó que mi supuesta inutilidad era exactamente lo que el mundo necesitaba». Esteban la abrazó más cerca. «No fue irónico, fue justicia. El mundo siempre necesita más belleza. Solo necesitaba alguien con ojos para verla y manos valientes para capturarla». Y en el valle que se extendía ante ellos, bañado en luz de luna y promesas cumplidas, Soledad Mendoza de Velasco finalmente entendió algo fundamental. Nunca había sido inútil. Simplemente había estado esperando a alguien que viera el tesoro escondido bajo la superficie, y cuando ese alguien llegó, no la cambió. Solo le dio el espacio y la luz para florecer exactamente como siempre había estado destinada a ser. ¿Les gustó la historia de Soledad? Déjenme en los comentarios qué parte les conmovió más. ¿Fue cuando ella finalmente defendió su valor o el momento en que Esteban le confesó su amor? Sus historias también importan y me encantaría leerlas. No olviden suscribirse y activar la campanita para más historias de superación y amor verdadero.